Veremos en esta oportunidad el verbo to be, pero en pasado. Cuando vimos por primera vez en la lección 1, vieron que el verbo to be o las formas del verbo to be era el am, el are y el is. Cuando hablamos del pasado, usamos este verbo, el verbo to be, vamos a utilizar nuevamente el was, lo puedo ver aquí, y where. ¿Okay? Obviamente ya ustedes saben los pronombres personales, que van a ser los mismos. La única diferencia es que los únicos dos verbos que vamos a tener en el pasado, el verbo to be va a ser was y where. Las formas negativas tienen dos formas que podemos utilizar a la hora de hablar con este verbo to be. Tienen was not, por ejemplo. I was not. O con la forma contraída, I wasn't. En el caso del were, que decimos you were, they were, we were, podemos decir entonces la forma negativa you were not, o con la contracción que podrías decir you weren't. ¿Okay? Cualquiera de esas formas que utilicen va a significar lo mismo. Son formas. Ok, es la misma estructura tanto para las oraciones como para las preguntas. Sujeto, verbo, complemento. La diferencia es que en este caso vamos a utilizar el verbo to be en pasado. Por ejemplo, tenemos aquí las oraciones. Robert was at home yesterday. Entonces tenemos que Robert, tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be en pasado y todo lo demás el complemento. Cuando hablamos de pasado, generalmente usamos expresiones de tiempo que van a estar al final de la oración. Pueden ir al principio de la oración, pero separados por las comas. Por ejemplo, yesterday, Robert was at home. O como siempre tenemos aquí, Robert was at home yesterday. ¿Okay? Aquí tenemos you were a student 2 years ago. Entonces tenemos nuestro sujeto, su verbo to be correspondiente pasado y lo demás es el complemento. De igual forma tenemos el tiempo final. Tenemos 2 years ago. Eso es hace 2 años. Siempre que nos encontremos esta palabra tenemos aquí ago, que significa pasado, significa hace. Entonces, si vamos para oraciones negativas. Para negar esto, recuerden que como estamos trabajando con el verbo to be, lo que vamos a negar es el mismo verbo to be. Entonces, esto quedaría, por ejemplo, cualquier lado como ustedes quieran, ¿no? Was not. O si lo quieren decir, sería ¿sí? Wasn't. Entonces sería Robert was not at home yesterday. O Robert wasn't at home yesterday. En el caso de la segunda oración podríamos decir were not o weren't. Entonces tenemos you were not a student 2 years ago. You weren't a student 2 years ago. Entonces de esa manera es como la forma negativa. Y para cambiar por oraciones a pregunta, recuerden lo que vivieron en el número 1, que van a hacer lo mismo. Recuerden que el verbo to be debe ir al principio de la oración. En este caso quedaría así: was Robert, y todo el complemento, ¿no? Que igual, at home yesterday. Recuerden que cuando hacemos preguntas damos su forma de pregunta, ¿ok? Sería was Robert at home yesterday. Igual, de este modo aquí, primero va el verbo to be, luego el sujeto y el complemento como tal. Entonces tenemos were you a student 2 years ago? Entonces, de esa forma la cambiamos a pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a responder
preguntas. Igualmente, lógicamente, y con un verbo to be. Recuerden que es el mismo verbo to be, cero estar, pero en pasado. ¿Okay? En presente cuando decíamos I am, que era yo soy o yo estoy, en pasado I was, que puede ser yo era o yo fui, en el sentido de ser, ¿ok? Porque es para un lugar. O yo estaba o yo estuve. Dice, estabas en el parque anoche. Entonces, lógicamente, vamos a radicar primero afirmativa corta. Yes, I was. Se da corta. Afirmativa larga. Recuerden que la respuesta larga es sujeto, verbo, complemento. Sería yes, I was in the park last night. ¿Okay? Entonces, como ya ustedes tienen el conocimiento previo de la lección 1, la lección 8, porque es el lunes pasado, no será muy difícil. Tienen que recordar es repasarse los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they, y recordar siempre que cuando hablamos pasado únicamente vamos a utilizar o was o were. ¿Okay?